¿Esa? La gastrotomía. Astrid. Ahí está la cabeza. Astrid Pino responde. Sí, la respondo. Ya, lo primero que tienen que saber es por qué vamos nosotros a instaurar una sonda de gastrotomía. ¿Se acuerdan por qué podíamos poner una sonda de gastrotomía? Y íbamos a poner en el caso que nuestro paciente no pudiese alimentarse vía oral, o sea, que puede tener alguna complicación en la cavidad oral, en el esófago, que nos impida que nuestro paciente se alimente por vía oral o esofágica, porque nosotros también podíamos poner sondas de esofagostomía, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la mayor complicación de las sondas de esofagostomía? Y les hablé de la Valeria Rose. Que haya contaminación, ¿no era? Es muchas complicaciones porque el tejido no repara bien el esófago, entonces se daña mucho. Bueno, sí. Palabras, sí. Claro, la sonda, por lo general todos los tipos de sonda de alimentación, sea de orina, sea de todo, el mayor problema que nosotros tenemos primero es el estoma, que queda acá. Estoma se habla cuando yo tengo una incisión e ingreso, o sea, el órgano se va hacia afuera de la cavidad, ¿ya? Eso es un estoma. Hago un orificio ficticio de salida o de entrada de cualquier tipo de órgano, ¿ya? Y la sonda de gastrectomía la hacemos para nosotros alimentar a nuestro paciente. Entonces, ¿de qué es lo que se hace aquí? Se introduce una sonda, en este caso lo que está mostrando es una sonda Foley, pero la sonda original que tiene que ser es una sonda Mickey o un botón gástrico, como se llama, y se introduce una sonda y se le hace al estómago en la porción donde se incide siempre en el estómago. En la región menos vascularizada. En la región menos vascularizada del estómago. Entre la curvatura mayor y la curvatura menor, ¿ya? Entonces, de la misma manera, voy a hacer una incisión en esta zona que es dentro de entre la curvatura mayor y la curvatura menor. Esto está yéndose más o menos hacia el arco pilórico y hago la incisión, ingreso la sonda Foley y acá con una bolsa de tabaco la cierro e inflo la sonda. Cosa de que cuando yo infle la sonda, la tiro, me impide que se salga, lo mismo que el píxel, ¿ya? Entonces, una vez que yo introduzco la sonda, tengo que realizar una apexia del órgano. Porque si, aunque muy bien hecho me haya quedado el zapato chino y muy inflado me haya quedado la sonda Foley, igual se puede filtrar. Entonces, lo que hay que hacer es siempre pexiar el estómago o cualquier otro tipo de órgano que nosotros estemos haciendo una ostomía, la pexiamos hacia la cavidad abdominal, hacia el peritoneo para que quede fijo y no hay ningún tipo de filtración. ¿Eso así? ¿Y ahí se pexia desde ahí, no del antro pilórico? Pero la zona más... Lo que pasa es que se pexia desde ahí porque ahí se ingresó la sonda. Por eso yo les dije acá que inicialmente esto está hacia el antro pilórico, porque es la parte más fuerte del estómago. Sí, esa. ¿Y a qué hora que más me habían preguntado? Yo estaba hablando de cuando ingresábamos por los espacios intercostales, teníamos que hacerlo por la cara craneal de las costillas, porque por el caudal iba el paquete vascular. ¿En todas las costillas? En todas las costillas está ese paquete vascular nervioso.
Ah, ¿puedo compartir toda la pantalla? Sí. No sabía. Ya. Ahí, ¿verdad? Entonces, eso es la colocación de un tubo pleural. Entonces, ¿cuál era la indicación de un tubo pleural? O tenía neumotórax, hemotórax, biotórax, kilotórax, cualquier tipo de alteración que yo quiera drenar constantemente del tórax. Entonces dijimos que teníamos que hacer una incisión entonces en la piel, en el espacio onceavo, y ingresábamos hacia craneal en el séptimo espacio intercostal. Y ingresábamos hacia craneal porque podíamos dañar el paquete vasculonervioso, que lo vamos a encontrar hacia caudal de las costillas. Y eso es en todas las costillas. Espacio 11. Se ingresa por la piel en el espacio 11. Que dice entre el 10 y el 11, entre el 10 y el 12. Claro. En el 11. Yo siempre ingreso en el 11. ¿Ya? Entonces, en el 11º espacio intercostal, solamente piel. Y tunelizo, hago un túnel hasta el ingreso del séptimo espacio intercostal. Hasta ahí llego. Y ahí introduzco la sonda. Pero la sonda la tengo que medir hasta el segundo. Hasta el segundo espacio intercostal. Por dentro. Todo eso va a quedar ahí. Quiero que sean los mejores cirujanos del mundo. Porque tenemos a la mejor, sí. ¿Ya? Entonces, el paquete vasculonervioso lo vamos a encontrar hacia caudal. Entonces tengo que ingresar por cráneo. ¿Algo más? 11 plus 7 ya. Toda sonda que Y la nosotros sonda coloquemos, tiene que sea ir en tórax, hasta sea en vejiga, sea de gastrotomía, sea de alimentación de yeyuno, sea cualquier tipo de sonda o cualquier tipo de cuerpo extraño que vayamos a poner que vaya a tener una comunicación hacia algún tipo de órgano, tiene que ir tunelizado, ¿ya? ¿Qué significa tunelizar? Que vamos a hacer un túnel para poder pasar esta estructura. ¿Por qué tiene que ir tunelizado? Porque así le damos mayor, o sea, es más hermético, ya que ir directo. Por eso tunelizamos, para que no vaya directo y no haya ningún tipo de fuga ni hacia adentro ni hacia afuera, ¿ya? Y en el caso de que hayan bacterias, impedir, o sea, van a llegar bacterias igual, pero al menos retrasamos un poco el ingreso. Claro, hay más barreras físicas, entonces, ¿qué pasa? Si bien se nos puede contaminar, por ejemplo, en el 11º espacio intercostal y va a llegar, no sé, hasta el 9º, no va a ingresar a tórax. Va a estar horrible ahí podrido, pero no va a haber ningún tórax que llegue. Por eso se tuneliza. ¿Ya? Y después cuando nosotros retiramos ese tipo de sonda, cualquier sea la sonda, como ya tenemos tunelizado, también hay un cierre más hermético de esa zona anatómica. Porque, por ejemplo, si nosotros llegamos y sacamos esa sonda sin tunelizar, se va a ir el aire. En cambio, si nosotros tenemos ese túnel, vamos a impedir que se vaya todo el aire. Poco, claro. Lo mismo que las sondas de orina, en la vejiga de la cistostomía. Si ponemos una sonda de cistostomía y después la sacamos, también vamos a impedir que se vaya escapando la mayor cantidad de orina posible. ¿Ya? Hay que saber que las sondas de cistostomía y de esofagostomía y todas estas estomas que uno hace artificial debiese quedar en el cuerpo, en el organismo, más allá de 14 días. Porque si nosotros retiramos estas sondas antes, no hay un proceso de fibrina en ese estoma. Entonces, si es que yo retiro la sonda antes, esa cicatriz no va a poder cerrarse, queda abierta. En cambio, si nosotros ya iniciamos un proceso, una fase de cicatrización, y en este estoma hay fibrina,
yo retiro y esto se va a ir achicando cada vez más con los días. Entonces, estos estomas no es necesario ponerle ningún tipo de punto. Se va cerrando de a poco, por segunda intención. Ah, no solo la de psicomotomía. Claro, porque ya comenzó el proceso de cicatrización. Claro. Entonces, como ya comenzó el proceso de cicatrización, este espacio va a seguir cicatrizando solito. ¿Ya? Así que eso es un dato muy importante porque yo he visto que de repente llegan y sacan sondas de cefalostomía o llegan y sacan sondas de cistotomía en muy poco tiempo. Y después hay complicaciones. Hay esos pacientes que tienen que regresar a cirugía, hacerse aseos quirúrgicos porque la piel está más expuesta. Pero Porque yo todo voy a ese decir que no expuesto. podría permanecer más de 5 días. Los drenajes. Ah. Los drenajes, ¿ya? Este tipo de drenaje no puede permanecer más de 5 días. Pero este tipo de sondas que llevan estoma tienen que permanecer más de 15 días, más de 14. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué el drenaje? Porque los drenajes, por ejemplo, los ponemos en cavidades para que se drene. Pero después del 5.º día ya empieza a contaminarse eso. Porque los drenajes entra una cuestión y sale otra. Entonces, esa entrada y salida es un factor, son un espacio que se puede contaminar, ¿ya? Independiente de que eso esté contaminado y que estamos drenando. Independiente de que esté contaminado, esté muy purulento todavía, hay que retirarlo igual. ¿Ya? De hecho, sí, siempre se retiran. Teníamos la técnica que yo les había dicho que este era el medidor ventral, que es donde tengo una inestabilidad atlantoaxial, donde de según C2 se desabordaba de manera ventral. Hablamos que esto era común en ¿qué raza de perro? En Brachycephalus. Una sola. Teníamos dos tipos de hernia, la hernia extrusiva y la protrusiva, ¿se acuerdan? Que teníamos dos tipos, o sea, dos maneras de resolverla, que era la laminectomía y la hemilaminectomía. ¿Cuáles eran las diferencias entre la hemilaminectomía y la laminectomía? Era que en la laminectomía yo retiraba los procesos espinosos. Y en la hemilaminectomía yo retiraba solamente por un lado la lámina. Ahí está. Hablamos de la penetración discal, que interveníamos directamente el disco pulposo de la vértebra, que se hacía poco. ¿Se acuerdan que dijimos que se hacía poco? Intervenir en El disco. ¿La penetración? Y hablamos de la espondilopatía cervical, que afectaba a qué tipo de razas. Doberman. Daneses, Doberman. Razas grandes. Y la técnica quirúrgica era de compresión ventral, o sea, un slot ventral. También hablamos que la discoespondilitis es producida por bacterias.
Y eso. Me preguntaban si iba a preguntar de instrumental. Sí. No me acuerdo. No me acuerdo de la prueba. Usted en todo el PPT tiene cuadros. O sea, en la mayoría tiene como cuadros resumen. No, sí tienes que saberlo igual. No, pero el cuadro es como lo mismo. Sí, está en la materia, pero el cuadro está en la materia. Es como que sale más hoja al cuadro. No recuerdo. No me acuerdo. Pero profe. No me ya me la acuerdo. un poquito. ¿Para todo? No, donde había que estudiar. El chinga, La Bisturí número 11 es para. Bisturí número 11 era para. ¿Cuántas preguntas va a hacer, profe? La Son pregunta? 30. Y solo hay una de neurona. O sea, va a sacar 2 preguntas Ay, de bueno, cada. sí, se lo haría. Una pregunta de cada. Como 3. ¿Cómo? Que son como 3 preguntas de cada sistema. Profe, en Oído, ¿ya? la técnica C, porque dice que la indicación es una otitis externa crónica, pero no se ve, ¿cierto? Ya. Claro, enotitis externa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir externa? Que solamente es en el canal auditivo externo, acá. ¿Ya? Que puede ser parotitis externas o en el caso de que tenga alguna neoplasia, algún pólipo acá que te necesite retirar, o también se usa cuando tengo pacientes que tienen malacesia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo abro esto, es como que yo abro un poco el conducto auditivo y le doy ventilación. ¿Ya? O sea, ahí le hace. Pero es Sí. como por abajo, ¿cierto? Como por... ¿Es ese? Es como una ventana que yo abro. Es como una ventana, justamente. Ahí está la X. Esta era la X. Ahí. Ya. Ya, saca. No entendí. Sí, dibújelo, profe, porque no entendí. Mira. Corta. Incisión del canal vertical. Sí, están mucho, o sea, No, pero No entiendo. ya, tengo un chorrito así. Ujú. ¿Ya? Y esta es su oreja normal, ¿ya? Así, ya tienen esa orejita normal. Y lo que yo hago con la técnica de CEP es darle mayor ventilación a ese canal auditivo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo abro acá. Y hacia acá está el canal horizontal, que tiene que estar sano, porque si no, no califica para esta técnica. ¿Ya? Así queda. Ya. Entonces, yo abro y queda directamente hacia el canal vertical. Horizontal. A eso, horizontal. Ya. ¿Sí? Ya. ¿Y eso se deja? ¿Es así? ¿Y se cierra? No, nunca. Que la idea de esto es que dé ahí ventilación permanente. Ya, porque se supone que algo crónico, claro. Ah, ya. Nunca. No se cierra. La única que se cierra es la ablación total del conducto auditivo. Porque ahí queda sin. Porque queda sin tímpano, sin bula timpánica, sin nada. Pero ahí yo saco como la bula también. Todo, se saca la bula. Todo, el hueso. Queda horrible. Se hace un curetaje. Se hace un curetaje, se hace una trepanación de la bula Eso es como timpánica. cuando son los otitis del oído Interno. ¿cierto? Que ya está como muy mal.
cuando ya está muy mal o cuando el epitelio... Lo que pasa es que en el epitelio ceruminoso del oído no llegan los antibióticos, ¿ya? Y los antibióticos locales hacen efecto, pero no hacen tan bien efecto. El antibiótico sistémico no alcanza a llegar a esa zona. Entonces, son epitelios que ya están perdidos. O sea, si no tengo ninguna respuesta a ningún tratamiento, lamentablemente no van a responder, entonces por eso se sacan. Y va a seguir avanzando. Y avanza. Entonces, si yo no, la bula timpánica también tengo epitelio ceruminoso, entonces por eso hay que sacarla. ¿Ya? Porque si yo saco todo y no voy a la bula va a empezar a generar cerumen y no va a tener salida. Entonces se va a fistular. Pero sacar todo eso igual. Es terrible. Horrible, es una sección muy cruenta. Cerrado queda bien, depende, pues depende del cirujano. Porque el problema de acá es que pasa el nervio facial. ¿Se acuerdan que hablamos? Sí. Entonces, si yo rompo el nervio facial, mi paciente va a quedar con una parálisis facial permanente. ¿Y qué pasa con esa parálisis facial? El perro no va a pestañear nunca más en su vida. Uy, entonces, claro, le va a afectar también en la... Gotas permanentes, Pero- lágrimas artificiales permanentes. La lubricación. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa cirugía. Pero Porque la infección también puede afectar el nervio. no alcanza a afectar el nervio, no. Ya. Lo que sí afecta el nervio es la inflamación de toda la manipulación de esa zona. Porque si yo manipulo mucho esa zona, Se inflama. sin cortar el nervio, igual quedan con alteraciones nerviosas, pero no son permanentes, ya son esporádicas. ¿Cuánto se demora en verse algún daño en estos pacientes? O sea, no cuánto se demora, sino cuánto se demora en resolver. Puede ser inclusive hasta 6 meses. Porque todo lo que es tejido nervioso se demora mucho en desinflamar, ¿ya? Entonces, a mí me ha pasado que nunca me he echado un nervio facial, pero sí en un paciente se demoró mucho en volver a la normalidad. Entonces, es un paciente que cuando tú tienes una inflamación del nervio facial por manipulación de los tejidos adyacentes, ese paciente no puede cerrar el ojo, pero tú te das cuenta que no es un daño permanente porque tiene reflejo de amenaza, porque si tú le estimulas tiende a cerrar un poco el ojo, ¿ya? Ahora, si hubiese sido que yo hubiese roto ese nervio con reflejo de amenaza o lo que sea, el paciente queda con el ojo fijo y no responde nada, ¿ya? Y de a poco, con corticoides, con pregabalina, con hartas cosas, los pacientes pueden quedar hasta inclusive con una neuralgia. Entonces, el paciente de a poco vuelve a su función natural, ¿ya? Y lo otro es que también pueden quedar con síndrome vestibular, porque como uno interviene en la bula timpánica, podría también quedar con síndrome vestibular. Entonces, es una cirugía cruenta, peligrosa, pero que si uno la hace bien, tiene muy buenos resultados. ¿Y la versión parcial? Pésimo. Es pésimo, es lo peor. O sea, yo una pura vez la hice y yo le dije a los clínicos, les dije, chiquillos, tenemos que sacar todo porque este perro va a quedar el desastre. Porque era un perro que tenía pus adentro, tenía como una pseudomona horrible, podría. Extremadamente bien no pasa. No, y fue horrible porque más encima ese conducto queda así. Entonces queda un conducto ahí abierto, así, y esa cuestión se estenosa. Se estenosa el tiro. Entonces al estenosarse se queda toda la contaminación allá Lo que adentro. decía recién. Entonces no, es un fracaso, esa técnica no la hago nunca.
¿Cuál es, profe? La parcial. La parcial. Ah, ya. A mí me ha ido muy bien con esta y con la total. Con esas dos me ha ido muy bien. Solo que con la total yo sufro la cirugía aún así. Es terrible. Horrible. Yo siento que es una de las peores cirugías de cara.